El documento de planificación estratégica es la brújula que conduce a las organizaciones y a los negocios hacia la sostenibilidad. En el módulo que yo imparto, vamos a aprender cómo se construye este documento. Vamos a definir una visión inspiradora, vamos a encontrar una oportunidad de negocios valiosa y sobre todo vamos a definir un modelo de valor único y diferenciador. Por eso te queremos invitar a que participes en la certificación Executive de habilidades gerenciales de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches a esta nueva edición de Vive Virtual de Escuela de Empresas, que es el Centro de Educación Empresarial de la Universidad San Francisco de Quito. Mi nombre es Adela Carrasco, formo parte del equipo de Escuela de Empresas y para nosotros es un gusto compartir con ustedes el contenido de esta charla, la misma que tiene como objetivo promover la actualización de conocimiento. Y más que tengo una dupla fantástica, una dupla de oro, entonces les agradecemos a ustedes y a nuestros invitados también por acompañarnos en los próximos 60 minutos y hablar sobre la gestión de la estrategia gerencial. Santi Castro y Antonio Mendoza nos están acompañando a hacer un breve resumen de su perfil profesional. Digo breve porque es muy extenso. Santi Castro es consultor, capacitador, coach, cuenta con más de 25 años de experiencia, máster en PNL, docente de pregrado, de posgrado, licenciado en Comercio Internacional, más de 20,000 horas impartidas, más de 30,000 personas beneficiadas con su conocimiento. Y Antonio Mendoza no se queda atrás, es consultor, facilitador de AM Teams Consulting, tiene una trayectoria de 19 años como consultor y facilitador en toda la TAM, en programas de formación integral como equipos de alto rendimiento, servicio al cliente, estrategia, venta, entre otros. Es máster en administración de empresas, máster de artes liberales, entre otras. También es catedrático de la universidad, de pregrado, posgrado, y también los dos son profesores de Escuela de Empresas. Bienvenidos, Santiago, Antonio, gracias por acompañarnos. Gracias, Adela. Gusto, Adela. Gracias. Y en honor al tiempo queremos pasar a esta charla que va a basarse en la gestión de la estrategia gerencial. Actualmente, además de tener conocimientos gerenciales de empresa, es necesario desarrollar las habilidades para enfrentar y trascender los nuevos retos que se nos han planteado con esta coyuntura mundial. Los gerentes tienen que adaptarse rápidamente a los entornos cambiantes dentro de las organizaciones para poder tomar decisiones rápidas y precisas. En esta nueva edición vamos a hablar de ello y para eso les voy a invitar. Vamos a romper el hielo con algunas preguntas. Sin embargo, Santi y Antonio, invitadísimos a interactuar el momento que ustedes deseen. La idea es que todos los que nos están escuchando, gracias por hacerlo, compartan con nosotros y si tienen inquietudes, preguntas, consultas en el camino, por favor, nuestro chat está abierto para ustedes y oportunamente iremos presentando sus intervenciones también. Hablemos un poquito, Santi, del rol de líder. Se habla que es muy importante. Cuéntanos tú, desde tu punto de vista, dentro de la gestión de estrategia gerencial, ¿por qué es importante? Bien, gracias primero por la invitación y por compartir este espacio con Antonio, Adela. Vamos primero a pensar que definitivamente está fuera de discusión el que el rol de líder es importante en esa gestión de estrategia empresarial. Yo diría no solamente que importante, sino primordial. Pero creo que a partir del año 2000 se han ido modificando ciertas ejecuciones de los líderes. Y creo que Antonio va a coincidir conmigo en que antes el líder era prácticamente el que diseñaba todo y del que partía todo en cuanto a la estrategia. Ahora lo que estamos viviendo es que ese líder que es importante ha cambiado un poco el rol y me viene mucho a la mente algo que decía el gran experto Warren Bennis. Él decía, en la actualidad los gerentes cambian su rol de ser los que todo lo saben a convertirse en las personas que atraen, captan talento y crean las condiciones para que se mantenga ese talento. ¿Sí? Y decía Bennis un poco, ya tal vez, quién sabe, hasta exagerando, que un gerente se convierte en el gran entertainer que mantiene atentos, concentrados e inspirados a sus equipos de trabajo para poder elaborar esas fases de la gestión estratégica, desde el diseño hasta la ejecución y la evaluación. Creo yo que estamos asistiendo a una época en la que además
el rol del gerente ya no solamente consiste en ser un especialista en administración empresarial, sino que tiene que sumar, tiene que hacer que converjan muchas otras dimensiones. Y personalmente yo lo agradezco, porque esto de ser un especialista en algo puede tener un perjuicio también. Y es que me convierto en una persona que no conoce de otros campos. Las últimas épocas nos han llevado a entender que ese rol se tiene que enriquecer con distintas visiones. Entonces, ¿el rol es importante? Sí, pero creo que ha ido cambiando en los últimos años, de ser el todólogo a convertirse en el facilitador de procesos de pensamiento creativo para los equipos. Gracias, Santi. Y esto me trae a la mente algo que habíamos planificado también y va de hilo a lo que estás aportando. Sí, ya deja de ser el todólogo y para esto también tiene que aprender y desaprender. Antonio, cuéntanos un poquito de esto. Pues a ver, primero una muy buena tarde a todas las personas que nos acompañan en esta tertulia, a ti, Ade, y a Santiago, pues qué gusto y honor compartir este espacio para hablar de un tema que es clave. Esto hay que hablarlo. No solamente una hora, hay que hablarlo por días, porque a partir de estos diálogos es que se abren preguntas poderosas que nos invitan a algo que dijo Santiago ahorita, aquí lo anoté, a tener distintas visiones de lo que es gerenciar hoy por hoy. Tú mencionabas, Ade, de que hay que aprender, sí, también hay que desaprender y volver a reaprender. La clave también está allí, en esos nuevos estilos de liderar, donde el todólogo o el que cree que se las sabe todas, pues no se las sabe todas y necesita gestionar algo fundamental, gestionar el talento. Pero cuando hablamos de gestionar la estrategia gerencial, yo me pregunto, ¿gestionar qué? Arranquemos por ahí. ¿Qué es lo que se está gestionando hoy por hoy en su empresa? Las personas que nos escuchan en este momento. Yo les hago esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente importa en este momento en su empresa? ¿Importa lo que genera valor? ¿Importa la productividad, la eficiencia, la innovación, la gente? Son preguntas claves que hay que hacerse para sobre esa base marcar el rumbo. Desde mi perspectiva, ¿qué he visto en estos 15 meses de pandemia? Que cada vez nos acercamos más a una necesidad crítica, donde hay que captar, retener, potenciar y recuperar talento. Ese es el factor crítico de éxito. El resto llega, pero primero es la gestión del talento. ¿Apalancada en qué? En culturas organizacionales sólidas, que de una u otra manera ponen primero a la gente, porque esa gente preparada, motivada, bien formada, es la que permite llegar a los resultados de corto, de mediano y de largo plazo, de modo que desde esa perspectiva es que voy viendo el tema de esa gestión estratégica gerencial que ha cambiado tanto y lo que es evidente, seguirá cambiando. Y no va a cambiar gradualmente, va a cambiar exponencialmente, de modo que hay que estar muy preparaditos para eso. Gracias, Antonio. Gracias a todos los que se están uniendo. Buenas tardes. Estamos hablando con dos expertos sobre el tema de gestión de la estrategia gerencial. Si tienen preguntas, por favor, nuestro chat está abierto para ustedes. Mientras tanto, seguimos con ellos. Y en hilo de lo que mencionabas, de los importantes, de las preguntas que tenemos que hacernos, Antonio, Santi, ¿qué piensas sobre el desarrollar habilidades de planificación estratégica? Pues bueno, primero que todo desarrollo de habilidades toma tiempo, ¿no? Y en el caso de la planeación estratégica, yo creo que sí toma tiempo y también requiere como un antecedente básico el estar dispuesto a equivocarte. Porque definitivamente cuando se hace diseño y ejecución de estrategia, lo importante es estar abierto a la equivocación. No existen estrategias perfectas. Entonces creo que ahí hay que hacer un ejercicio de humildad y saber que ese ejercicio de estrategia y de ejecución implican el error. En este sentido, yo creo que el rol del gerente experto, del que tiene más experiencia, es el de dejarse ayudar, el de permitir que su equipo suba. Porque algo que me parece que es extremadamente raro en ciertas culturas, y no me refiero solo a empresas, sino a veces a gobiernos o a partidos políticos incluso,
es que a veces los liderazgos extremadamente fuertes no permiten que los demás líderes se formen. Y entonces esto puede perjudicar el desarrollo de ese legado que dejan los líderes. Muy importante. Lo hemos visto, por lo que casa adentro. Hay que pensarlo, perdona, que hay que pensarlo casa adentro en las empresas también, ¿no? El estar dispuesto a permitir que las siguientes generaciones suban, que sigan asumiendo el desafío. Creo que ahí hay una lección bastante importante. Gracias, Santi. Esto aporta y como ven va en hilo, todo se concatena con el líder ya no es el todólogo y hay que planificar estratégicamente también para que el equipo apoye y aporte, armarnos de un buen equipo para esto. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la planificación estratégica, Antonio? Pues que hay que entender que lo que planifiquemos va a cambiar en el camino. Sí, así de fácil. Puede estar muy linda la planificación con todos los adornos del caso, pero un entorno como el que estamos, de Santiago, tan cambiante, tan dinámico, tan volátil, hay que estar listo para entender de que lo que estamos planificando hoy puede cambiar súbitamente. Y entonces se requiere planificar o replanificar sobre lo que originalmente se ha planteado. Y para ello es fundamental desarrollar la habilidad de las personas para adaptarse al cambio y provocar cambios. Ahí es donde están los winners. Ahí están los winners de hoy. ¿Sí? Y la otra cosa que yo voy notando también, es que la planificación de muy largo plazo queda como muy poética. Yo creo que esto hay que pensar en corto y mediano plazo. No tengo nada en contra de lo que se hacía antes, ojo. Pero yo creo que en entornos como el actual, tan competitivos, mercados meta tan cambiantes, aspectos de orden político, económico, social, tecnológico, ambiental, hasta legal, cambian súbitamente y sobre esa base el plan tiene que adaptarse. Por eso yo creo, yo con mis clientes hoy por hoy estoy trabajando en corto plazo y el radar de mediano plazo también lo trabajamos un poco. Por largo plazo, sí, algún rato nos tomaremos un cafecito para eso, pero largo plazo, no, muy poético suena para mí. Ahora, si me permites, y es que escuchando a Antonio me he acordado de un par de cosas que creo que son importantes agregarlas. Número uno, algo que decía Peter Drucker ya en la década del 60. Drucker, el gran maestro, decía, en una época de turbulencias, el problema no es la turbulencia, es el trabajar con la misma lógica del pasado. Pero también creo que es importante rescatar algunos elementos que son claves y que son fundamentales, al menos en diseño estratégico, ¿no? Porque hay elementos con los cuales sí deberemos ser conservadores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pensar en el desarrollo de una estrategia sin integrar 5 fuerzas de Porter, creo que sería bastante arriesgado, ¿sí? Es decir, hay ciertos elementos que ya perduran en el tiempo más de 30 años y que son un poco la columna vertebral de esa estrategia. Sin embargo, lo que dice Antonio es fundamental y es que tenemos que agregar nuevas lógicas, ¿cierto? Y una de esas nuevas lógicas es estar dispuesto a cambiar lo que hiciste hace 3 meses. Porque frente a ese mundo VUCA en el que vivimos, pues obviamente que puede ser que lo que hace 3 meses estaba bien, ahora no funcione. Y es estar dispuesto a cambiar, definitivamente. Quería resaltar eso nada más, que es necesario conservar lo que se tiene que conservar. Y agregar esto, ¿no? Porque es estar dispuesto a cambiar. Es muy interesante, sí, la planificación estratégica es importante, como menciona Antonio, a corto, a mediano plazo, y tener dentro de esa planificación un plan de cambio también, por si nos llega algo así como hemos vivido en esta pandemia. Y cuéntanos un poco de los objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes, más conocidos como objetivos SMART. ¿Cómo nos ayudan en esto, en esta planificación, sea de mediano o corto plazo? Aquí va esa. Si quieres, Santi, dale. A ver, ¿qué vamos a decir? El modelo SMART ha ayudado muchísimo en el planteamiento de objetivos y en su ejecución. Sin embargo, y un poco recordando también a Peter Drucker, hay que recordar que Drucker fue el creador del proceso del modelo Management by Objectives, el MBO, pero que luego en la década del 70, finales del 70, cayó en el desuso.
y cayó en desuso principalmente por algo que luego lo descubrió el mismo Drucker y luego también John Doerr, el que ha difundido la práctica de los OKR. Y ha dicho esto: lo que se ha olvidado es la inspiración. Nos hemos concentrado tanto en lo utilitario que nos hemos dejado atrapar por lo operativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Los elementos SMART están perfectamente ubicados en la lógica de la ejecución de una estrategia. No podemos prescindir de ellos, ¿sí? Pero es importante, como decía Antonio hace un momento, recuperar sí el talento de la gente, pero además el corazón, es decir, la inspiración. Porque si no tengo gente inspirada en la ejecución de una estrategia, entonces el resultado también va a decaer. Y ahí creo que está un desafío ahora de los líderes en la actualidad. Por supuesto que sí, el profit es importante para una organización, porque caso contrario, sin el profit no vive. Pero es importante sumarle el purpose y además la person. Estas 3 P's creo que son fundamentales. Profit, purpose y person. Porque entonces de esta manera estamos consiguiendo una triada bastante interesante. Es decir, a SMART le vamos a poner entonces un propósito mayor. Esto que Salim Ismail menciona como el propósito de transformación masiva. Pero creo que con todo esto que estamos viviendo en estos 15 meses, como ha dicho Antonio, necesitamos integrar también al ser humano. Porque, por ejemplo, ahora en un plan estratégico debería aparecer la gestión del síndrome post-pandémico en los equipos de trabajo. Si no lo hacemos, estaríamos cerrando el blanco, creo yo. Bien esa, me gustó esa, ¿no? De las 3 P's, chévere, ¿no? Y yo le quiero meter también condumio al asunto. Smart, nice, yo le llamo Marte, al final es lo mismo. Es medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser retador, cumplir el tiempo específico, y yo en los procesos que trabajo de consultoría le meto 2 E's más: que sea entendible y que sea ético. Entonces un Marte EE. ¿Por qué entendible? Porque es que a ratos hay unos objetivos, Dios mío, tan bonitos, suenan lindos, pero al final hay que aterrizarlos a todas las personas, ¿no? Que todos los stakeholders de la compañía los entiendan. Y por supuesto, el tema de transparencia va anclada a los valores de la cultura organizacional. También es importante. Por eso es que el objetivo tiene que tener un fondo ético. Eso, por un lado. Por otro lado, creo que los objetivos tienen que ser muy focalizados. Uno de los problemas que yo he visto en los procesos que hemos trabajado este año en particular, ¿no? Este 2021, es que a ratos, por la desesperación, el impacto que se ha tenido en pandemia, tendemos a ponerle como muchos objetivos al plan. Y un plan con muchos objetivos se disipa. La recomendación es foco. Pocos objetivos, pero clarísimos, entendibles, y que entendamos que cumplir esos objetivos realmente van a agregar valor. La palabra clave también para mí es prioridad. Hay que ponerle prioridad. Con tanta cosa que tenemos hoy por hoy, tendemos a perder la visión de las prioridades. Y cuando todo es prioridad, nada es prioritario. Y los objetivos simplemente terminan en un documento muy lindo, pero nada pasa. Entonces, dejo esa reflexión con respecto al SMART que tú decías, Ade, y quiero cerrar con algo. Es cierto que el objetivo puede quedar muy claro hoy, pero ¿quién quita que a futuro haya que hacerle ajustes? No nos vamos a flagelar si el objetivo hay que ajustarlo. ¿Qué he visto yo en fuerzas de ventas, ¿no? En este año? Que la A de presupuestos que sean alcanzables en algunas empresas ha tenido que ser revisada. La presupuestación es fundamental. Eso no se puede hacer al ojo. En este entorno en el que estamos, no se puede hacer al ojo. Hay que ver muchos matices que van alrededor de la A de alcanzable. ¿Por qué? Porque si ese objetivo es muy inalcanzable, a pesar de todo el talento que tenemos, ¿qué tenemos al final? Gente desmotivada. Solo
para continuar, antes de que continúe Santi, esto nos va a ayudar para la dirección de proyectos, Antonio. Cuéntanos un poco, porque hay impacto también en la dirección de proyectos. Y ahora que hablaste de estos objetivos y que sean entendibles, va a haber algo de dirigir también. Pues sí, yo creo que el tener un pensamiento de proyecto es válido. Y partimos del hecho de que un proyecto tiene una característica básica. Hay un comienzo y hay un final. Sí. Sí, el proyecto tiene que cumplirse en un X tiempo. Y dentro del proyecto tiene que haber los stakeholders, quienes van a ser los públicos involucrados dentro de ese proyecto. Por supuesto que tiene que haber el objetivo SMART o Marte, como dijimos hace un rato. El proyecto tiene que tener hitos para que en el tiempo se pueda ir teniendo esos quick wins, esas victorias que emocionan a las personas para seguir adelante. El proyecto también tiene que ser costeado. ¿Qué recursos necesito para viabilizar el proyecto? Ese, por ejemplo, Ade, es uno de los grandes temas y pecados que se cometen en ocasiones. Se arranca con el proyecto, pero no se menciona específicamente cuáles son los recursos que se necesitan. Y eso a ratos lleva al fracaso a los proyectos. El proyecto tiene que tener un champion, un dueño o una dueña. ¿Quién es el que lleva la bandera del proyecto? Pues es totalmente válido y tiene que ser secundado. ¿Por qué? Por un equipo que funciona como una familia, como los mosqueteros, todos para uno y uno para todos, para gestionar el talento adecuadamente. El proyecto tiene que tener inmersa una fase de colaboración y de innovación, porque sobre la marcha se pueden hacer ajustes. El proyecto también, algo importante, Ade, hay que definir qué es lo que no abarca el proyecto. En mi experiencia, uno de los grandes pecados capitales ha sido ese. Cuando se hacen proyectos demasiado amplios, no se le pone límite. Y como no se le pone límite, se desdibuja todo. Uno tiene que hacerse esa pregunta. Y para las personas que nos están escuchando ahorita, en su vida personal, familiar o empresarial, cuando usted haga un proyecto, hágase esta pregunta. ¿Qué es lo que no va a abarcar el proyecto? Y no se flaquele si no abarca muchas cosas. Más bien, focalice en lo importante y sobre eso, echarle caña, ¿no? Meterle con todo, ponerle ímpetu, ponerle ganas también. Los proyectos salen por factor P. ¿Cuál es el factor P? Pasión. Esto es fundamental. 15 meses de pandemia llevamos confinados. Somos la generación pandemial. Imagínate, hay millennials, los X, los Z, los pandemias, aquí estamos. Entonces, ¿qué característica tienen los pandemias? Tienen una característica, y es que este entorno de 15 meses nos ha enseñado a ser resilientes. Esto no es para víctimas ahorita. No. Esto es para protagonistas. Para gente, como decía Santi, me encantó lo que él dijo, de que está dispuesta a fallar. Por ahí va. Santi, queremos escucharte. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, hay algunas cosas por ahí interesantes, ¿no? Me has dicho, acuerdo primero con esto de el decidir qué voy a hacer y qué no. Número uno, a mi abuelita que decía, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pero segundo, al gran genio de la planificación, el colombiano Humberto Serna, que decía, cada vez que nos proponemos algo, tenemos que también implicar un acto de renuncia. Cuando nos proponemos, qué sé yo, hacer ejercicio, tenemos que renunciar a dormir, por ejemplo. ¿Ah? Cuando una persona se casa, tiene que renunciar a ciertos hábitos de soltería. El problema viene cuando no hacemos ese acto de renuncia. Y entonces queremos alcanzar el objetivo sin la renuncia. Es decir, este es una especie de yin y yang de la planificación, que tenemos que entenderlo. Y es fundamental. Caso contrario, no avanzamos. Entonces, ese acto de renuncia no solamente que es necesario, sino que se convierte en imprescindible. Ahora, y algo interesantísimo de todo esto es que, mira, se ha descubierto que para ejecutar cualquier iniciativa, esa ejecución depende en un 65% del personal de línea. Entonces, el líder puede querer maravillas, pero si no estructura esta especie de proyecto de comunicación inspirador, entonces no funciona. Porque como bien ha dicho Antonio, la inspiración puede ser buena, pero si no hay fuerza de voluntad, de trabajo diario, no lo logramos, ¿cierto? El problema está en poder identificar cómo motivar a esas personas en la actualidad.
Y aprovecho esto para responder una de las preguntas que estaba apareciendo por aquí en pantalla, que es esto del síndrome post-pandemia. Y es una denominación que ha establecido la Organización Mundial de la Salud a esto que se nos viene después del COVID. Y es que se calcula que en presupuestos estatales esto va a consumir más que lo que está consumiendo el COVID, porque es la sumatoria de todos los temores que tenemos. Tenemos que poner entonces el temor a perder el trabajo, el temor a la situación económica, el temor a contagiarnos, el temor a morir, el temor a perder un ser querido. Es decir, estamos plagados de temor. El síndrome de la cabaña, el tener que salir con esta aprensión ahora a vernos, porque hay muchas empresas que están poco a poco regresando y que las personas están con mucho miedo. Y por eso digo yo, mira, un plan estratégico en la actualidad que no integre estos elementos va a hacer fisuras, ¿sí? Es decir, parecería que con la pandemia ha llegado el momento de integrar de una vez por todas al ser humano en esa planificación. Y algo más que creo que es agregar una capa importante, ya que en todas partes se está hablando de ODS. Entonces también uno tiene que ponerse a pensar, si bien hay una ley inversa en cuanto al número de metas y su realización, su logro, pero también debemos articularlo no solamente ahora, esos objetivos estratégicos con la gran misión de la empresa, sino que tenemos que conectarnos ya como especie, creo yo, porque el riesgo es que simplemente los ODS queden como una especie de saludo a la bandera, como una declaración de derechos humanos que nadie cumple, ¿sí? Como un contrato civil que no involucra a las partes en su cumplimiento. Es decir, de alguna forma, los líderes actuales tendrán que reflexionar sobre cómo su plan estratégico, sus objetivos por área, están conectados con los ODS de Naciones Unidas. Y esto integrarlo al ser humano. Entonces creo que ahí hay una nueva complejidad que hay que agregar, pero que es necesaria e imprescindible, como he dicho. Caso contrario, nos vamos a tener que volver simplemente al rendimiento por rendimiento. Y creo que esas épocas es como que con la pandemia ya han pasado y tendremos que generar nuevas formas de pensar. Gracias, Santi. Antonio, no sé si tuvieras algo que comentar. Gracias, sí. María Dolores, por ponerlo en pantalla y seguimos invitando a nuestros oyentes a que pongan sus consultas. Tienen a 2 expertos y pueden aprovechar este tiempo para empaparse de ellos. A mí me gustó la pregunta de María Dolores Pastor relacionada con que profundicemos un poquito más en ese síndrome post-pandemia. Yo lo veo así, María Dolores. Yo veo como que luego de todo este kilometraje que hemos recorrido, de un entorno tan agreste, ¿no? Tan complejo, el problema ahorita es de salud mental. Yo creo que en las organizaciones en este momento hay un nivel de saturación y de agotamiento mental bárbaro. No es un tema de carencia de conocimientos, es un tema de cómo lograr un equilibrio adecuado luego de este remesón tan bárbaro. Allí me parece que está este síndrome que hay que trabajarlo diariamente. Los niveles de frustración, depresión, yo he visto muy frecuentemente, sobre todo desde inicios de este año, son bárbaros, son bárbaros. Jornadas laborales que se vuelven interminables, María Dolores, y que terminan causando fatiga, ¿no? Fatiga mental. Cosas como estas, María Dolores, cuando la persona ya está en un nivel de saturación tal, de salud mental, hasta el manejo de las actividades del día a día, tienen que ser muy bien dosificadas. Imagínate tú, María Dolores, cómo a personas que están ya en esos niveles les citas a una reunión estratégica a las 5 de la tarde. ¿Quién puede pensar estratégicamente a las 5 de la tarde? Digo yo, o sea, luego de todo un recorrido del día a día, es que hasta para eso es súper importante ir pensando en la gente y tratar de ir mermando este síndrome que es lacerante, es muy fuerte. Yo en esa sí, porque la veo, la cuento aquí. Me parece que el problema no es falta de conocimientos ahorita, es equilibrio. Y los líderes son responsables no solamente de pensar en el resultado, en el número, sino en que para llegar a ese número se requirieron seres humanos que en ocasiones están en esta zona de desbalance y a quienes hay que ayudarles en su salud,
en su bienestar general, para que eso pueda ser un coadyuvante que apoya la productividad y el resultado, obviamente. Gracias, Antonio, por el aporte. Gracias, María Dolores. Tenemos varios comentarios. Buenas noches a todos. Tenemos fans también de los profes por aquí. Han tenido clases con ellos. Muchas gracias por interactuar en nuestro chat. Teníamos una pregunta de lo que estábamos hablando hace unos minutos y la voy a leer. Es de Ramiro y está hablando sobre lo que decíamos de la planificación. Entonces, él pregunta, ¿desaparece la planificación estratégica o cambia la metodología? ¿Qué podrían decir ustedes? Santi, ¿quisieras empezar, por favor? Claro, creo que lo hemos conversado un poquito ya, pero vale la pena profundizarlo. Me parece que la planeación estratégica sigue, pero con ciertas modificaciones importantes. Número uno, como ha dicho Antonio, ya no podemos planificar asumiendo que el plan se tiene que mantener permanentemente en el tiempo. Tiene que estar muy sujeto a variaciones. Se tienen que hacer revisiones permanentes. De hecho, lo que se recomienda en control de ejecución es una revisión del plan permanentemente por semana, de manera que se vayan ajustando ciertos elementos. Pero adicionalmente, lo que está pasando también es que los planes estratégicos ya no duran tanto tiempo. Yo recuerdo cuando empecé en esto hace más de 25 años, a veces los gerentes se reunían una encerrona de 3 días y salían con el plan para 10, 15 años. Entonces, eso ya no existe. Eso definitivamente ya murió. Si bien puede existir una visión a 5 años, pero ese debe ser un referente que eventualmente va a cambiar. En el último año yo he asistido a procesos de consultoría en los que las empresas que son parte de corporaciones internacionales han cambiado su visión incluso y se han visto obligados a cambiar todo su plan estratégico por haber cambiado esa visión. Porque lo que sí considero es que las organizaciones a nivel mundial están haciendo un cambio muy fuerte con respecto a esa visión. Estamos viendo visiones ahora diferentes, que están más vinculadas con la sostenibilidad, y no solamente con la sostenibilidad de la empresa, sino del planeta en general. Es decir, yo creo que dentro de cosas que antes no pensábamos, ¿verdad? Y cuando hablamos de pensamiento, creo que es importante también el desarrollar la capacidad de pensar lentamente, porque esto es una de las competencias más importantes que se están descubriendo a nivel mundial. Para poder actuar rápidamente, debemos pensar lentamente. Y esto tiene una raíz muy fuerte en la neurología. ¿Por qué? Se ha descubierto que lo que más nos capacita para ese actuar rápido es el pensar lento. Y una de las actividades que más desarrolla el pensar lento, la capacidad de reflexión, es la meditación. Comprobado, la meditación va a generar lo que se denomina la gelificación, que son los pliegues que se van aumentando en el cerebro humano. Son las únicas arrugas que se agradecen y que nos permiten tomar mejores decisiones. Fíjate. Entonces, creo que esto se está integrando cada vez más a las organizaciones. Va a llegar un momento, quién sabe, tengamos que echar mano de cosas interesantísimas, ¿no? Que para promover, por ejemplo, una ejecución efectiva, tengamos que establecer campañas de recuperar las horas de sueño. Porque algo que está pasando en las empresas es que las personas duermen cada vez menos. Y hay investigación dura sobre esto que ha demostrado que esa falta de sueño, esa falta de horas de sueño, está provocando pérdida de efectividad, superficialidad, agresividad, tendencia a los accidentes y adicionalmente generando toda una lista de enfermedades que empiezan por la diabetes, por la proclividad al cáncer y adicionalmente que parece que ya está descubierto el origen del Alzheimer y tiene que ver con esa falta de sueño, porque el sueño nos permite hacer la limpieza de la basura que se genera en el cerebro. Al no existir sueño profundo, estamos dejando de limpiar el cerebro. Y entonces, al no limpiar el cerebro, vamos acumulando el estrés y se genera el Alzheimer. Entonces, volviendo a la pregunta que ha hecho Ramiro, que pueden pasar muchas cosas, ¿ah? Hay que mantener ciertos elementos, como he dicho. Tal vez el establecer una relación de FODA es importante, un análisis FODA, e integrar las 5 fuerzas de Porter, hacer la matriz estratégica, a mí me parece una herramienta fundamental. Pero luego sería un pecado no integrar el Canvas Business Model, por ejemplo, para tener una visión más ligera. Y luego establecer planes de ejecución que sean realmente efectivos y que sean creados por los mismos equipos de trabajo, que creo que esto es saludable. En mi última consultoría en una transnacional hemos hecho esto
y es realmente algo positivo, porque las personas se sienten escuchadas. Y cuando te dicen, oye, esto no se va a poder hacer, cambiémoslo, y el gerente está dispuesto a hacerlo, esto genera un aprendizaje y fortalece la confianza, ¿sí? Así es que se ayuda a formar equipo. Gracias, Santi. Antonio, ¿qué nos cuentas sobre esta pregunta? También es buena la pregunta, Ramiro. Sí, señor. Y dura. Imagínate, desaparece la planeación estratégica. Nos pone a pensar bien. Y en ese sentido, Ramiro, yo creo que, como dijo Santiago, no es que desaparece, pero sí hay que verle algunos matices de cambio. Fíjate, uno, por ejemplo, en el famoso FODA. Yo le llamo FOVDA, una B en la mitad. Y esa es la B de valores. ¿De qué sirve tener fortalezas, analizar las oportunidades, debilidades, amenazas y los valores de la empresa? ¿Qué? Si son los valores los que marcan el comportamiento. Lo que pasa, Ramiro, es que en ocasiones cuando se habla de valores, es un enunciado cualquiera que está por allí, nuestros 5 valores y los recitamos. Pero, ojo con esto, Ramiro. Cuando en una empresa se viven los valores, ahí la cosa es muy diferente. Entonces, fíjate cómo una pequeña V puede agregar valor en una herramienta tan importante como la mencionada. Otra cosa, Ramiro, que yo creo que es vital en el contexto de la planeación estratégica hoy por hoy, hay que hacerla como más simplificada. A ratos hay unas planeaciones que son más largas que un lunes. Dios mío santísimo. Le ponen de todo y al final pues, tiene mucho de todo y tiende a confundir. Pero hay que hacerlo más simplificado. Hay que hacerlo concreto. Hay que hacerlo digerible. Y eso, ¿sabes qué garantiza, Ramiro? Garantiza la ejecución. Porque si hay un lío en ocasiones con las planeaciones, que quedan muy bonitas. Pero ¿y el ejecútese qué? Y algo más. La ejecución debe tener hoy por hoy altos estándares. Ahí hay un punto importante. Yo lo he venido también trabajando con algunos clientes de mediano y de gran tamaño en cuanto a simplificar y ejecutar, pero ejecutar con excelencia. Altos estándares en la ejecución de la planeación estratégica. ¿Eso en qué ha aportado a las compañías, Ramiro? Mejores resultados para desarrollar ventajas competitivas, para generar innovación. Esto no se trata de ejecutar por ejecutar, es ejecutar al estilo 5 estrellas, ¿no? Es ser high performers, preparar a tu gente para que pueda desarrollar una tarea espectacular en la ejecución de lo planificado. Pero para que eso se dé, vuelvo, destaco. La simplificación, el foco, la prioridad son extremadamente importantes y también, obviamente, tener el embajador o la embajadora. ¿Quién lleva la bandera de lo que se va a hacer para que no quede todo simplemente en un lindo texto y nada más? El control es clave, el control sistemático, me refiero a ese. Y cuando se controla bien, Ramiro, y con esto cierro, ¿sabes a qué llegas? A la mejora continua. Entonces, planifica, ejecuta con excelencia, controla sistemáticamente y tengamos la mente inquieta para mejorar. Gracias, Antonio. Gracias, Santi. Tenemos una pregunta muy interesante de María José. Gracias a todos por escribir sus comentarios en el chat. Los estamos leyendo y varios de los comentarios están de acuerdo con lo que estamos comentando. María José nos dice, ¿cuáles son las herramientas para humanizar la planificación estratégica? ¿Tienen en mente algo que podamos mencionar a esta pregunta? Bueno, algunas cosas en realidad. Yo diría que desde hace unos 10 años empiezan a moverse mucho las estructuras de la administración en general, de la teoría administrativa. Sin embargo, creo que quiero un poquito más atrás y quiero nuevamente destacar a Drucker. Drucker dice, tal vez una de las competencias básicas no solamente de las empresas, sino de las naciones, no va a ser el tener materias primas, sino el administrar adecuadamente. Es decir, se convierte en un buen encuentro entre ciencia y arte. Pero adicionalmente, hay algunas cosas que han pasado y al cambiar el rol de líder en estos últimos 20 años, es que han aparecido modelos que están integrando mucho más al ser humano. Uno de ellos, uno de los más brillantes tal vez, es lo que se conoce como Management 3.0.
porque el ser humano está en el centro. Y nos propone adicionalmente integrar algunos elementos antes no considerados. Vuelvo al asunto de que no podemos hablar de la administración como un campo que no permite integrar otros campos. Es importante, por ejemplo, hablar de teoría del caos, de las restricciones, de los sistemas complejos, de psicología, de psicoterapia, incluso de sociología y de filosofía. Es decir, creo que ha llegado ese momento de integrar esos componentes, esos campos a la gestión estratégica. Insisto con esto, caso contrario, vamos a cometer un error grave, porque con todo el avance tecnológico, recordemos que lo que tiene que hacer el ser humano ahora es concentrarse en aquello en lo que las máquinas no van a competir con nosotros. Recordemos que lo rutinario lo tendrá que hacer la inteligencia artificial. Nosotros nos tendremos que concentrar en aquello en lo que sí somos buenos. Y esto tiene que ver muchísimo con competencias blandas, precisamente. Entonces, el modelo que presenta Jürgen Apelo con Management 3.0 es supremamente interesante e integrador de varios campos. Creo que esto es muy necesario y romper esa especie de sello con el que a veces nos cubrimos quienes estamos involucrados en la administración. Pensar que la administración solamente es gestión. Cuidado. Cuando yo tengo mis clases con mis muchachos de pregrado o en maestrías, yo recuerdo permanentemente un principio que uno no puede olvidar. Los recursos se administran, se gestionan, las personas se dirigen, se lideran. Y eso implica permanentemente un compromiso del mejoramiento personal. Y no tiene que ver con el caer en el buenismo solamente, ¿ah? No es eso. Porque no se trata de que un gerente, un líder sea el querido o el amado por todos. No. Cada uno tiene su personalidad, pero lo importante es darnos cuenta del desafío de formar esos equipos. Suelen decir que un verdadero líder es aquella persona que se hace innecesaria y que permite que el equipo funcione. ¿Hasta qué punto el líder está obrando para que eso se dé? Y esto significa permitir, insisto, que los demás puedan asumir sus roles. Esto es principalmente hablar de empoderamiento. Y el empoderamiento es una palabra mayor. ¿Por qué? Es asumir que yo no soy bueno para todo, permitirme ayudar. Yo a veces digo esto un poco en serio, un poco en broma. Oye, permítete primero estar equivocado. Y segundo, déjate querer. Es decir, déjate ayudar. Porque si no permites que esto pase, entonces eres el Dios unitario y caes en ese síndrome de deificación. Eres el todopoderoso. Y creo que tenemos que ya de aceptarlo de una vez por todas, que no lo podemos todo. Porque este es un principio de depresión, ¿eh? Cuando me cargo todos los fardos encima y termino diciendo que la gente no es capaz. Estamos en una época en que debemos nosotros afirmar y estar convencidos de que las personas son capaces. Lo que pasa es que en muchas empresas tradicionalmente no se les ha dado la oportunidad. Entonces creo que estamos arribando a esta especie, yo no voy a decir revolución, porque es una palabra bastante desgastada y manida, pero sí creo que es un renacer. Tampoco voy a utilizar lo de la reinvención, porque también ya en estos tiempos, después de 15 meses de pandemia, oye, nos hemos reinventado tanto en 15 meses que seguimos haciendo las mismas cosas, ¿ok? Entonces ya se ha desgastado también la reinvención. Entonces creo que es permitir simplemente sacar lo que ya tenemos, ¿ah? Es compartir lo que ya somos, pero que no nos hemos permitido. Un ejercicio más humano, más natural, antes que pensar que somos los genios creativos de la humanidad, porque hay que reconocer algo, ¿eh? Uno no puede ser creativo todos los días. Es decir, está bueno cambiar cosas y crear cosas nuevas, pero hay que reconocer que no lo podemos hacer 24 horas al día y 7 días a la semana, ¿de acuerdo? Hay que descansar también, amigos, hay que dormir, déjate ayudar, déjate querer. Antonio, sé que tienes algo para comentarnos. Gracias, Santi. Me encanta. Déjate querer, está buenísima. ¿Verdad? Es cierto, es cierto. Yo creo que la pregunta de María José nos invita a reflexionar a todos, porque, sobre todo por la palabra, humanizar. Y yo creo, María José, que la mejor manera de hacerlo es trabajando primero en cultura. Cultura organizacional, es como el carácter de la empresa, carácter definido, que marca algo importante, María José, los comportamientos esperados de las personas que hacen parte de la empresa, en vacas flacas, en vacas gordas,
¿no? Ante las decisiones complejas. Está marcado un comportamiento que le da identidad a la organización, que le da seguridad a las personas, que hace cohesionado al equipo. Primero cultura, después entramos en planeación. La otra cosa, María José, people first. Primero la gente. Sí, señor. Y dentro del primero la gente viene el desarrollo de esas habilidades humanas. Yo odio la palabra habilidades blandas. Me parece tan blanda. o en inglés, soft skill. No, señor. Cosa tan fea. Mejor llamémosle otro tipo de habilidad. Habilidad humana puede ser. Habilidades para podernos comunicar mejor, para manejar conflictos, para manejar el tiempo, para autoliderarnos, para manejar el cambio, para ser resilientes. Allí hay que profundizar activamente hoy. Antes sí, pero hoy eso es fundamental. Para con eso poder humanizar esa planeación estratégica por una sencilla razón, estimada María José. Al fin y al cabo, el que ejecuta la planificación, ¿quién es? El equipo. Entonces, en el equipo hay que trabajar muchísimo en la previa y durante la ejecución. People first. Esa creo que es la señal que yo he podido ver en estos últimos meses. No es fácil, ojo, aquí en esta tertulia suena como lindo decirlo, pero no es fácil cuando el flujo de caja no camina muy bien, cuando la liquidez está como que muy lejana, con clientes que no pagan a ratos o se nos han ido, cuando el proveedor ya no aguanta más, hay que pagarle a tiempo, si no, no me despacha y el abastecimiento se complica. Entonces, allí, ante ese tipo de dimensiones, ¿cómo haces para mantener el people first? Es un tremendo desafío. Sin embargo, creo que a la larga paga, y paga bien, paga muy bien. Sí. Quisiera agregar algo a lo que dice Antonio porque es muy importante, ¿eh? Este people first que se complica por tener un flujo de caja que no está respondiendo. Y es que súmale el hecho de que ahora para diferenciarnos en un mercado altamente competitivo, oye, se convierte en una tarea muy compleja, ¿no? Porque los seres humanos recibimos al día aproximadamente 5,000 mensajes de marca. El asunto es cómo me puedo diferenciar para que me elijan a mí, no al otro. Entonces, creo que eso tiene que ver con algo muy importante. Es ese reconectarme con mi propia identidad empresarial, pero adicionalmente conectarme con el cliente. Es decir, ese people first significa conectarme con el cliente, ese client first, para saber qué es lo que realmente quiere el cliente. Porque hay algo muy importante aquí. En el centro de la planeación estratégica debe estar el cliente, no solamente la cuenta de resultados. Es decir, la cuenta de resultados es una consecuencia de haber pensado primero en el cliente. ¿Ok? Caso contrario, nuestro mensaje al cliente no se va a diferenciar. Y en este mundo de redes sociales, eso es lo que tiene que brillar. Tengo que diferenciarme entonces porque llego realmente a lo que el cliente quiere. ¿Sí? Y eso implica estar muy atento. En una época de desconcentración, de desatención, estar atento resulta un dilema, un desafío muy fuerte por enfrentar. Gracias, Santi. Voy a hacer una pausa, voy a meterme en esta gran tertulia para decirles, escúchenos a todos los que están conectados. Estos temas, todos los que hemos abarcado y más, están dentro de nuestra certificación Executive en habilidades gerenciales. Esta certificación inicia el 17 de junio. No te la pierdas, tiene estos temas y muchos más. Antonio y Santiago son parte del pool de profesores. Esta certificación tiene un contenido integral: liderazgo, entorno económico, estrategia, análisis financiero, gestión del talento, gestión del cambio, negociación, resolución de conflictos, gerencia de proyectos y más. Este 17 de junio empezamos. Si quieres más información, por favor, contáctanos. Nuestros asesores estarán gustosos de atender a cada una de las inquietudes que tengas para que nos acompañes, seas parte de los participantes que van a estar disfrutando de esta certificación. Tenemos una pregunta que más o menos ya la topamos de Erwin. Él está hablando que las empresas ya se transfirieron todo a modalidad remota. Y él pregunta, ¿cómo se ejecutará en ese nuevo contexto la estrategia?
Pues bueno, yo quiero hacer una especie de comparación, si me permites, Anthony, primero, y es lo que nos está pasando en educación, ¿no? Estamos buscando hacer un desarrollo, un despliegue de educación en los entornos virtuales. Ahora escuchaba un informe de un pedagogo en el Ecuador que decía que la calidad de la educación ha bajado, por supuesto, por el asunto del manejo del entorno virtual. Y tenemos que coincidir en algo. El conectarnos virtualmente no es lo mismo que estar presentes. Pero cuidado, nos quedamos solamente con la queja y con el reclamo. Esto también nos permite, de alguna manera, beneficiarnos del hecho de estar, por ejemplo, aquí juntos, todos, ¿verdad? Estamos en el entorno virtual. Yo les voy a comentar algo y voy a confesarlo. A mí me encanta el contacto. Yo soy de abrazo. A mí sí me fascina. Yo no soy germofóbico. Entonces, a mí me encanta el abrazo. Y si es que dura 8 segundos, mejor, porque genera más oxitocinas. Pero, oye, uno tiene que, como dicen por ahí, si es que del cielo te caen limones, pues aprender a hacer limonada, ¿verdad? Y no nos queda más. Porque mira, una cosa es la inspiración, pero otra cosa es la fuerza de voluntad. Y hay que trabajar todos los días. No ha sido fácil, porque creo que Antonio coincidirá también conmigo. Oye, al principio, el tener que hacer todo virtualmente nos ha costado, ¿no? Más todavía para los que le ponemos mucho corazón a esto. Pero poco a poco vamos encontrando mecanismos, herramientas que las vamos integrando y nos vamos estableciendo. Es decir, esa es la dinámica del ser humano en todo el proceso evolutivo. ¿Sí? Somos esos. Es lo que dice el creador de la psicología positiva, Martin Seligman. Más que Homo sapiens, deberíamos llamarnos Homo prospectus, porque somos seres humanos que nos conectamos con la prospección, con el futuro, con la capacidad de adaptarnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Pues, respondiendo a la pregunta de Erwin, tenemos que adaptarnos a eso, ¿sí? Utilizar los mecanismos virtuales para poder trabajar en una planeación estratégica. Pero cuidado, algo que estoy encontrando y que creo que estamos encontrando mucho quienes nos dedicamos a esto, es que estos entornos también deben servir para los encuentros humanos. Y perdóneme que vuelva nuevamente al tema, pero oye, tanta reunión de trabajo ya cansa, ¿no? Oye, ¿qué tal si nos encontramos para hablar de cualquier cosa menos de trabajo? ¿Ah? A ver, ¿cuál fue tu pelea esta semana con tu pareja? Cuéntame, a ver si es que se parece a la mía, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos compartimos esto también. Es decir, cuidado, nos quedamos solamente con el teletrabajo y nos olvidamos de compartir espacios que son del ser humano también, porque eso es lo que nos está haciendo falta. ¿Ok? Yo creo que lo que plantea Erwin es real, es complejo, es súper desafiante. Y quiero arrancar diciéndote algo, Erwin. El hecho de que hayan migrado muchas empresas a trabajar 100% remoto, eso no necesariamente les da el calificativo de que se reinventaron, porque la reinvención tiene que ser coherente con la nueva realidad que viven las personas que son parte de la compañía. Tiene que ser consistente en el tiempo y tiene que tener altos estándares. 3 temas a tener en cuenta: coherencia, consistencia y alto estándar. Segunda cosa, Erwin, la ejecución tiene diferentes niveles de adopción. Existen áreas que por su naturaleza pueden ser más proclives a adaptarse más rápido al nuevo ecosistema que otras. ¿Será que un área financiera, un área de auditoría se puede adaptar mucho más fácil que un área que estaba enseñada a hacer ventas presenciales y ahora le toca el canal virtual? Entonces, ahí que hay que medir, Erwin, la curva de aprendizaje por área. Y en la medida que tú vas viendo la curva de aprendizaje, de adaptabilidad a ese nuevo ecosistema remoto, ¿con qué trabajas? Con formación, entrenamiento a la medida de cada área. El entrenamiento puede ser general o puede ser tailor-made. A mí me parece que en una instancia como esta debe ser más sastre, a la medida de lo que vive cada área. Porque de esa manera, ¿sabes qué logras, Erwin? No solamente que la gente esté trabajando remotamente, que esté ocupada. Una cosa es estar ocupado, otra cosa es ser productivo en el mundo remoto. Una cosa es estar haciendo tareas, otra cosa es estar logrando resultados. Y para eso es fundamental el ir como sastre, haciendo evaluaciones, viendo pilotos, de ver cómo cada área va respondiendo.
A la larga, ¿qué vas a encontrar, Erwin? Brechas, áreas que lo han hecho mejor que otras, pero no es porque es falta de capacidad o falta de conocimientos. Es que simplemente, como seres humanos, el entrar en nuestro nuevo ecosistema ha costado y seguirá costando. Y el aspecto generacional, yo también lo he visto en ciertas compañías en estos últimos, 15 meses. Generaciones que han sido más proclives a trabajar sin ningún problema en el mundo remoto, y otro tipo de generaciones que les está costando muchísimo, porque pues tal vez nunca estuvieron tan adaptados al cambio tan abrupto, y sobre esa base hay que dar acompañamiento. No creo que hay que desvincular a priori, Erwin, porque eso es otra cosa. ¿Qué hacemos con una persona que lleva ya tantos meses y simplemente no se adapta al nuevo ecosistema? ¿La desvinculamos? Yo creo que esa es la última carta a tener en cuenta. Primero hay que dar herramientas, hay que acompañar, hay que ser empático con lo que viven las personas del otro lado de la pantalla. Trabajar remotamente, no solamente estar frente a la pantalla, es tal vez, imagínate tú una persona que vive sola en un departamento de, 70 metros cuadrados y que simplemente no puede sociabilizar con nadie presencialmente porque todo se ha vuelto un mundo multipantalla. ¿Cómo estará el nivel de saturación de esa persona? Y hay que ver el tipo de tarea que hace en la compañía. Entonces, son muchas variables a tener en cuenta para que esa ejecución sea coherente, consistente y de altos estándares. Excelente, gracias Santi. Antonio, estamos llegando casi al final de nuestra charla. Si alguien tiene una consulta adicional, por favor, déjenos saber mediante el chat. Y repito nuevamente, si quieren saber de todos estos temas, nuestra certificación Executive en habilidades gerenciales las tiene. Es una certificación integral, van a tener todos los temas que estamos tratando. Empieza el 17 de julio, tiene una duración de 137 horas. Nuestros asesores están listos para responder cualquiera de sus inquietudes, y tenemos un beneficio más, aparte de todo el contenido excelente que nos han compartido los expertos. Quienes se inscriban o nos llamen dentro de las siguientes 24 horas van a tener un descuento especial con tarjeta o efectivo. Por favor, llámenos para poder contarles sobre este beneficio. Santi, quisiera, para hacerles una breboca de esta certificación, aparte de todo lo que ya hemos dicho, cuéntanos un poquito de la visión estratégica con el coaching. Haces un espacio en esta certificación. Sí, a ver, es importante entender que el rol de líder como coach se ha ido ampliando, sigue siendo un asunto exigente y hay que aprender. Es una herramienta que se desarrolla en el tiempo. Yo siempre invito a tener cuidado con el facilismo, tanto de endiosar a una herramienta como de simplemente cancelarla. Es importante entenderla como para poder objetarla o para poder aplicarla. No creo que al gerente tenga que hacerse un coach experto que maneje toda la estructura del coaching, pero sí tiene que ser una persona que maneje unas herramientas mínimas de coaching y que sepa de qué se trata cuando habla de esta herramienta. En el programa, el módulo que yo manejo está concentrado precisamente en eso, en comprender mejor el proceso de coaching, la estructura, la función, el entorno del coaching y cómo estas prácticas y esta estructura puede ayudarle a ampliar su visión. Quiero tomar un poco lo que acaba de decir Antonio, porque es interesantísimo. Por ejemplo, el hecho de tomar una decisión de migrar totalmente a la virtualidad de una organización puede ser también un riesgo. En una época en que empresas están haciendo una especie de paso combinado entre lo on y lo off, ¿sí? Si Amazon está creando tiendas para que los clientes puedan compartir experiencias físicas presenciales, ¿por qué las empresas podrían caer simplemente en la virtualización total? Cuidado y nos volvemos extremos en las decisiones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso implica, por ejemplo, la práctica del pensamiento sistémico, que es una de las dimensiones del coaching. Es decir, ¿qué es lo que queremos nosotros en este programa? Integrar esas competencias fundamentales del gerente coach, del líder coach, de forma que pueda hacer prácticas con sus equipos, pero también que amplíe su visión de negocio. Porque no solamente es el modelo de negocio, hay que entender cómo viene el mundo después.
Y eso implica, mira, un poco entrar en terrenos de filosofía, de epistemología, de sociología, y es integrar todo eso a estas prácticas de coaching. Así que el asunto es desafiante realmente, pero creo que es extremadamente productivo también, porque nos coloca en una situación de incomodidad saludable. Aprender es sinónimo de cambiar. Si es que no hay cambio, no hay aprendizaje. Gracias, Santi. Y de esto también va a hablar Antonio en su módulo de gestión del cambio, un proceso de cambio versus el proceso de transformación. No sé si para cerrar quieren acotar algo más, concluir. De mi parte, siempre muchas gracias, tanto a ustedes, Santiago y Antonio, y a todos los que nos están escuchando y han llegado hasta aquí. Recuerden contactarnos para la certificación que inicia el 17 de junio. Yo te agradezco, Adela, por la invitación. Qué lujo y honor también poder compartir contigo, Santiago, y a todas las personas que han sido parte de estos 60 minutos, donde pues hemos tenido un abreboca de un tema que da para mucho diálogo, mucha conversa. Creo que todo líder de pequeña, mediana, gran empresa, aquí o en cualquier parte del mundo, tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo. Esa es la clave del éxito. Aprender y compartir esos aprendizajes para formar mejor a las personas. La clave está en el engagement, tener gente comprometida para poder capear el temporal. Y es allí donde el líder tiene que ser un inspirador para lograr que su gente crea en lo que él cree. Me parece que el líder también tiene que ser innovador para que a través de simplificar las cosas, de hacerlas diferentes, agregue valor al equipo. Creo que el líder tiene que tener impacto, tiene que liderar con el ejemplo. Eso es fundamental. Y la otra, y con esto cierro, creo que el líder tiene que ser un integrador de equipos diversos. En la diversidad hay riqueza. Yo creo que los mejores equipos, yo les llamo los equipos good, donde hay la G de generosidad, donde hay unidad en las buenas y en las malas, y donde hay diversidad entre todos. Muchas gracias, Ade. Gracias, Antonio. Santi. Pues nada, yo voy a cerrar con esto simplemente porque creo que lo hemos dicho ya todo, o al menos casi todo. Primero, agradecer por la inversión de tiempo de las personas que se han conectado, y quiero repetir esto del déjate querer, porque ese déjate querer implica el desarrollar trabajo colaborativo. Y la empresa no sale por una sola persona adelante, la sacamos toda. Y esta época que estamos viviendo es una prueba que tenemos, al menos los ecuatorianos, para poder construir el país que queremos para nuestros hijos. Así es que les animo para poder emprender este camino juntos y les invito para participar en nuestro programa. Gracias a ti, Ade, te mando un fuerte abrazo como siempre por toda tu alegría y por todo tu empeño. Gracias, Santi, gracias, Antonio, gracias a todos los que nos están escuchando. Una feliz noche. Gracias. 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 Chao.